duda y convicción. El hombre, desde tiempos inmemoriales, se ha cuestionado todo acerca de su entorno. La luz, oscuridad, cielos, estrellas, mares y bosques. Quiso comprender lo que le rodeaba, y fue así como nacieron los dioses y las religiones. Roca, madera y metales preciosos lo representaron y se rindieron culto. Pero entonces surgieron más preguntas. ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Y a dónde vamos? Y entonces la humanidad se dio a la tarea de buscar dichas respuestas. Bienvenidos a Veritas de Universus. Así es. Bienvenidos a Veritas de Universus. Y ya se encuentra con nosotros aquí conectado el señor Don Asmisael Montenegro de Lyrics. ¿Cómo estás, mi queridísimo Asmisael? Buenas noches, bienvenido a este espacio 90s y 2000s, el podcast. Mi querido Alejandro Polanco, muy buenas noches. Muchísimas gracias como siempre por el espacio en tu programa. No, al contrario, gracias a ti, gracias por el bonito saludo que me compartiste cuando te conectaste. Sí lo vi, lo que pasa es que no tengo webcam, pero te agradezco mucho ese gran gesto. El saludo va de regreso. Siempre con mucho cariño para ti. Sí, va de regreso, pero bueno, ya está aquí Don Asmisael con los temas de siempre escabrosos. Hoy vamos a hablar de un tema que seguramente quienes nos siguen en redes sociales, tanto a Asmisael, a Dafne Barreda y a un servidor, sabrán de lo que hablamos, porque el fin de semana hubo muchas imágenes, videos, material para disfrutar en nuestras redes sociales, en @Asmisael, en Instagram, @Dafne_bar en Instagram y @Polancomunica, también en Instagram, ¿no? Sí, por ahí estuvimos compartiendo las andanzas de... mencionaste a 3 personas, pero realmente éramos el cuarteto maniático dando el rol por la ciudad. Sí, efectivamente. Además, es que no había contemplado a Maite Castán, que también ha estado con nosotros colaborando de vez en cuando y lo ha hecho también. Sí, tienes razón, se me olvidó mencionarle ya. Lo que pasa es que ella no anda tanto en Instagram, pero sí, Maite Castán, pues una gran amiga, ¿cómo no? Sí, como bien mencionabas, pues ahora que estamos regresando un poco a esta normalidad, que ya podemos ir a ciertos lugares y que también se están presentando en la ciudad estas bonitas exposiciones que ya las extrañábamos. La verdad es que no es lo mismo simplemente salir de casa a trabajar y del trabajo a la casa, sino también disfrutar estos momentos en compañía de la gente y pues aprender un poquillo en estas exposiciones. Oye, se puso bien interesante esto, les voy a platicar porque resulta que hace tiempo, caminando por esta plaza llamada Forum Buenavista, una noche de repente me encontré con unas exposiciones que me llamaron la atención. Primero fue asesinos seriales y después al regresar me di cuenta que había una que era vampiros y brujas. Y entonces yo me puse a investigar y en lo que me puse a investigar se empezó a hacer viral este tipo de exposiciones y después volví a regresar al mismo lugar, volví a estar afuera de ese lugar y había muchísima gente. Tiene mucha demanda esa exposición llamada Asesinos Seriales y Brujas y Vampiros. Y hoy, justamente, Asmisael nos va a platicar qué fue lo que él vivió en esta exposición, ¿verdad? Sí, fíjate que además de ambos temas interesantes que, como bien mencionas, son 2 exposiciones. Si el público quiere ir a una y después a la otra, es decir, al momento, sí, o regresar otro día o a la siguiente semana, sí, lo que la hace, digamos que interesante y bastante atrayente a la expo, a diferencia de otras exposiciones, es que mientras vas disfrutando de lo que es la puesta en escena, los artilugios, todo lo que tienen estas expo, a la entrada te dan unos audífonos
Estos audífonos, obviamente con un audio que está totalmente programado para que tú vayas admirando las piezas y aprendiendo también acerca de ellas, porque generalmente en las exposiciones, cuando nos muestran algún objeto, una imagen e incluso un video, pues hay pequeñas placas, ¿no? Donde ahí te van diciendo el autor de la obra o lo que significa la obra o de dónde viene la obra. En este caso, esta exposición se vuelve sensorial con esta cuestión de los sonidos, porque la verdad es que te agrega muchísimo valor histórico, informático, cultural. Vamos a hablar primero en lo que fue asesinos seriales. Sí. Esta exposición, porque bueno, hay que decirlo, la verdad es que yo no sé si tú lo notaste o ahorita que entre al aire también está Dafne, nos comente, pero yo por ahí no vi ningún anuncio que dijera que había una cierta restricción de edad para entrar a la expo. Sí, no, yo tampoco vi ninguna restricción. ¿Por qué menciono esto? Bueno, sobre todo en la cuestión de asesinos seriales. El material que presentan en esta exposición, que sinceramente es pequeña, si no me equivoco, fueron creo que 7 u 8 personajes los que componen esta exposición. No solamente el relato que nos presentan de cada uno de ellos por medio del audio, como les mencionaba en los audífonos, sino también lo que es lo visual, es decir, estas representaciones de cada uno de estos casos, la verdad es que son bastante gráficos. Sí. Para algunas personas que son susceptibles o que digamos que no están tan dañados como nosotros, pues sí, les podría parecer material sensible. Sí. Aunque obviamente si entras a una exposición de asesinos seriales, pues ya sabes a lo que le estás tirando, ¿no? Es decir, no te van a contar un cuento de hadas, sino que es bastante cruda la realidad y la historia de cada uno de estos. Comenzando, yo pensé que la expo iba a ir de menos a más, es decir, menos traumante a más traumante, pero pues ahí le fueron poniendo poquito, valga la redundancia, de poco a menos. Cuando entras a la expo te vas encontrando con personajes que ya hemos platicado aquí en el programa y que también yo he platicado en mi programa en Veritas de Universos, como por ejemplo esta Aline Burgos, llamada también Monster, que por cierto por ahí anda una película que pueden disfrutar en Netflix, si no me equivoco, creo que todavía está disponible. Sí, muy famosa esa película con Charlize Theron. Sí, y de hecho, si no me equivoco, le valió el Oscar esa película. Sí, gran actuación. De hecho, pues sí, ahí aparece, y mucho de lo que dice Asmicel es verdad. O sea, parte de algunos asesinos seriales que Asmicel nos ha compartido aquí en esta sección forman parte de esta exposición. O sea, para nosotros, digo, no por el hecho de que ya conozcamos la historia, sino más bien, pues de repente se van por ahí algunos datillos, o ya que te acompañas de este material audiovisual, pues ya también viste más la exposición, ¿no? Sí, exactamente lo que te comentaba. En lo que vamos a estar platicando, pues va a haber ahí pequeñísimos spoilers, pero esto no quiere decir que les vayamos a contar la exposición, porque realmente lo enriquecedor de estos sitios, de estas exposiciones, es de que a cada persona le pega de manera diferente. Sí. No es como una película, ¿no? Sí. Sino cada persona la siente de cierta forma, uh-huh. Entra en sus sentidos de cierta forma también. Por ahí hay un módulo donde hablaban precisamente de Ed Gein, que ya habíamos platicado, si no me equivoco, la semana pasada un poquito con toda esta cuestión de la masacre de Texas. Sí, claro. La película. Sí, ahí explican justamente también el modus operandi de Ed Gein. Aquí lo importante es, Misael, es que la gente que entra a la exposición, cuando se ponen los audífonos, tiene que prestar mucha atención a lo que sí está viendo, pero también a lo que va narrando. Porque a veces uh-huh. Pasa mucho que si no eres como de estas personas acostumbrada a este tipo de exposiciones, te vas a aburrir, porque vas a querer ver todo. Aquí tengo que decirlo, son pocas salas las que a las que ingresas en asesinos seriales. No voy a decir cuántas, pero son muy pocas salas, pero es mucha información auditiva. Entonces aquí tienes que conectar muy bien lo que estás escuchando con lo que estás viendo. O sea, el verlo es como para darle, si lo quieres llamar de alguna forma, algo físico que puedas percibir del audio.
pero lo importante aquí es el audio, lo que te van diciendo, el modus operandi de Ed Gein, por ejemplo, ¿no? Lo que sí tengo que reconocer, y yo le decía a Asmisael en su momento, oye, siento que esta exposición ya la había yo visto en el centro, al igual que Brujas y Vampiros. Y Asmisael me hizo un comentario que probablemente tenga razón, y cuando salí cambió mi percepción, me dijo, a lo mejor sí son las mismas exposiciones, pero ya cambió, pues le dieron como una tuneada, vamos a decirlo así, en palabras coloquiales, una tuneada, le dieron un cambio a la exposición. Yo a la que vi, por ejemplo, de Vampiros, vi menos cosas de las que había visto antes, y en la de Asesinos Seriales, tiene muchísimo tiempo que no había ido a esa en el centro, pero lo que vi, creo que fue bastante en Asesinos Seriales. Fue más de lo que creo que yo había visto en un inicio. Sí, comenzando por lo que comentábamos acerca del audio, yo recuerdo cuando fui a esa exposición la verdad es que estaba haciendo cuentas, platicando con una amiga hace unos días, comentándole la expo, y yo creo que yo creo que más o menos fui a verla hace como unos 17 años, algo así, 16 años. Sí. Cuando estaba ahí en el museo del policía, si no me equivoco, está por el metro Pino Suárez. Creo que todavía existe el sitio, pero ya está destinado para otros menesteres. Sí. Y sí, como mencionabas, parte de ambas exposiciones estuvieron ahí exhibidas hace más de 15 años. Tuve oportunidad de verla, aunque la verdad es que ya tantos años, pues uno tiene vagos recuerdos solamente. Aporta bastante en el sentido de información, porque realmente, como comentaba al principio, no es lo mismo que tú simplemente veas los maniquíes, veas una plaquita con el asesino se llamaba Gein, operó en Estados Unidos de los años tal y tal, se le reconocieron tantas víctimas y hasta ahí, ¿no? Pero la ayuda de audio es bastante buena, y sí tienes que poner bastante atención a los datos que te están dando, y lo padre de esto es que el audio te va guiando. Es decir, entras a un cubículo, vamos a llamarlo, sí, al número 3, te explica todo, y después te dice, pasemos al número 4, entonces ya puedes avanzar. Es decir, lleva su ritmo, pero también tú llevas un ritmo también en lo que estás mirando, en lo que estás observando. Hubo por ahí, y Polanco me lo comentaba, y también Maite me lo comentaba, que había en la exposición de Asesinos Seriales algunos que no eran tan conocidos, u otros de los que se sabía, o por lo menos yo de ahí, de 3 de ellos, sinceramente había leído muy poco, no conocía mucho el caso. Y bueno, pues obviamente estaban los más famosos, repetimos, está Aline, Monster, Ed Gein, está por ahí John Wesley Green, el famosísimo payaso asesino de niños. Sí, estaba la monja, ¿te acuerdas? Esa monja que te había dicho, oye, Asmisael, no hemos hablado de ella en este espacio. El de una monja que, digo, a grandes rasgos, para no quemar tampoco el tema, de una monja que también era asesina en serie. Yo jamás había escuchado hablar de una monja asesina en serie. Creo que fue lo que más me impactó de esa exposición, el relato del modus operandi de esa persona. Pues es que lamentablemente hay de todo, o sea, lo pudimos ver ahí. Había desde, por ejemplo, Ed Gein, que era un viejecito amigable que saludaba a todo el mundo, que conocía a medio pueblo, sí, pero detrás de esa cara amigable, ese hombrecito de menos, bueno, medía como 1.65 más o menos. Sí. ¿Quién iba a pensar que detrás de esa apariencia pues estaba un asesino, no solamente serial, sino una persona sumamente despiadada? Y bueno, ni qué decir del payaso asesino, que mientras iba a las fiestas infantiles, que por cierto, muy pocas veces cobró por los espectáculos, él guardaba en el sótano un pequeño cementerio de los niños que él llegó a raptar, que llegó a ultrajar y que asesinó, y que ahí sepultó también. Es decir, hay de todo, hay de todo. Nada más, yo quiero comentarlo porque la verdad es que no me pareció, creo que todos estuvieron muy bien, todos los que vimos ahí de asesinos, pero uno no encajó del todo. La figura de Charles Manson, aunque obviamente entiendo que tenía que estar para pues levantar, digamos, vamos a decir que el rating, ¿no? Sí. Pero en realidad Charles Manson no fue condenado por ser un asesino en serie.
porque recordemos que él simplemente fue la mente maestra detrás de esta pandilla que cometió los horrores de los crímenes Sí. En California. De ahí en fuera, de hecho él simplemente fue enjuiciado como una especie de el autor intelectual de la masacre, de las masacres, pero no por los asesinatos. Y bueno, por ahí también aparecía el buen Ted Bundy, que le comentaba a Polanco, y ahorita hago hincapié también por si quieren más información. En Netflix hay 2 películas, una que está basada en la vida de Ted Bundy, que por cierto se llama así Bundy, y hay otra que se llama Las cintas de Ted Bundy, que está... A mí se me hace más interesante esta de las cintas de Ted Bundy porque durante el tiempo en el que este tipo estuvo recluido esperando la sentencia de muerte, porque el tipo, la verdad es que hay que decirlo, era un hombre sumamente inteligente. No por los crímenes que cometió, sí, sino claro, lo que hizo después de los crímenes. Sí, no hay que quemar esa parte para la gente que vaya a ir a esta expo, pero sí, esa parte de lo que ocurre después de que lo detienen, creo que es lo que más te deja impactado, ¿no? Sí, y eso lo puedes revisar, lo puedes ver, obviamente después de que vayan a la exposición, si tienen oportunidad de hacerlo. Sí. Esta es como una especie de documental porque ahí van a encontrar grabaciones originales tanto de audio sí, como de video, es decir, van a conocer al Ted Bundy real, ¿no? No sí, al de las películas o al personificado. Y bueno, de ahí nos pasamos a la exposición de vampiros y brujas, que yo sinceramente, sí, yo salí de la de asesinos seriales un poquito, bueno, no es decepcionada la palabra, digamos que un poquito apachurrado, porque yo esperaba un poco más. Bueno, como es que también, es que es corta. Sí, no, es que también hay que ser honestos, lo decíamos al inicio, o sea, Maite, Dafne, tú y yo, pues ya conocemos un poco del tema de esto de los asesinos, y pues obviamente la gente que no conoce, que se mete a la exposición y que por primera vez conoce a un Ted Bundy, a un Charles Manson, a esta mujer de Monster, pues sí les resulta atractivo e interesante, porque no están tan empapados, ¿no? O sea, para nosotros sí, comparto contigo la idea de, siento que le faltó más, siento que pudieron haber metido más asesinos seriales más profundos, pero no lo hicieron. Pero para la gente que no es seguidora o no es fan o no le encantan estos temas, pues creo que es muy bueno. Familiar, yo podría decir resumen, es un lugar familiar, sí pueden entrar las familias, pero sí hay que, sobre todo porque se ve mucha sangre, las explicaciones de lo que se dice. Hay que ser de mente abierta, no es nada del otro mundo, pero sí no es como para alguien que no está acostumbrado a ver este tipo de cosas. Para pronto, si a ustedes nunca les gustó leer la prensa o el periódico Alarma, pues no vean esta exposición porque van a encontrar cosas así. Ahora sí, en la de vampiros y brujas, que creo que, bueno, ahí la cosa fue diferente, ¿no, Asmicel? Sí, fue totalmente diferente. Yo siento, y es mi pensar personal, y por esto no quiero que se dejen influenciar. Si tienen pensado ir mañana o el fin de semana a la expo, es simplemente mi sentir. Lo que a mí me quedó de ver la exposición de asesinos seriales, me lo recompensaron totalmente, y creo que hasta me dieron hasta para llevar en la exposición de brujas y vampiros, que por cierto es más bueno, no, iba a decir algo, pero mejor no se los voy a spoilear. ¿Lo de las fotos? No. Okay. Iba a comentar que hay más información de cierta cosa que otra, pero no. O es que ustedes juzguen cuando vayan a la expo. Es una exposición más grande, es decir, el recinto es mucho más grande que el de asesinos seriales. Sí. Hay muchas más láminas, más representaciones. Vamos recorriendo desde los inicios, es decir, desde que van apareciendo las leyendas de los vampiros. Me gustó mucho las representaciones que pusieron ahí, porque abarcan no solamente a la figura del vampiro que todos hemos conocido, ¿no? De Transilvania, Rumanía, etcétera, etcétera, sino que meten también otros personajes que son o podrían ser parecidos a un vampiro, a una bruja, pero de diferentes culturas, de diferentes partes del mundo y también de diferentes épocas, yendo ahí sí de menos a más. La verdad es que está bastante en cuanto a información me llamó mucho la atención, y bueno, creo que ya nuestros oyentes han de haber visto las fotografías en nuestros Instagram. Sí. Y una de las cosas que más me encantó fue esa parte donde está el puentecito y una luna donde está genial para tomarse una
una fotografía. Y hay otras partes también de la expo donde se pueden tomar muy, muy buenas fotografías sin dejar de lado, obviamente, el recorrido, sin dejar de ir aprendiendo, de ir analizando todas estas cuestiones de los vampiros, porque algo que también me gustó mucho, tanto de la de seriales como también de esta de vampiros y brujas, es de que no trata de alimentar simplemente el morbo, como decías, pues sí hay mucha sangre, hay muchas tripas, mucha violencia, etcétera. Sí. Pero no deja de lado la parte informativa, es decir, la parte, vamos a decirlo de esta forma, la parte cultural, porque también es cultura esta cuestión, es bastante entretenida. Yo vi a muchos chavos, mucha gente joven, vi muy pocas personas, pues más grandes que nosotros, es decir, adultas, pero sí vi muchos chavos y que lo comentaban entre ellos, ¿no? Porque imagino que nada más hay gente que va, pues sí, movida un poco por el morbo, pero ya cuando entras a la expo, pues te cambia totalmente, ¿no? O sea, dices, güey, hoy aprendí algo, o sea, está interesante la cuestión interactiva, porque aquí también se repite esto de que te dan unos audífonos y vas escuchando la historia de cada una de las escenas que se te va presentando. La verdad es que está bastante recomendable. Y otra cosa, la gente que atiende, bueno, que está ahí, desde que estás en la fila hasta que entras y sales, la verdad es que a nosotros nos atendieron súper bien, ¿eh? Sí. O sea, la atención está muy, muy, muy chida, no es la clásica expo donde te acercas tantito y, oye, no toques, oye, quítate, oye, amigo, o sea, está bastante padre, obviamente, si te sabes comportar. Sí. Y otra cuestión también, el precio está súper accesible. La verdad es que es un súper precio. Cualquiera pensaría que pues está caro por obviamente el lugar, que es un centro comercial bastante grande con muchas tiendas, están en el área de comida, etcétera, pero la verdad es que es un precio accesible, lo vale, la verdad es que sí lo vale bastante. Te puedes quedar ahí un rato tomándote fotos, mirando cada una de las escenas. Obviamente, si te quedas ahí baboseando como nosotros y tomando las fotos y echando el coto, pues el audio se va de largo, ¿no? Sí, o sea, tienes que ir así como que, güey, ¿dónde me quedé? Estamos en el 8, no, güey, ya va en el 15, a ver, pues espérate. Oye, ya nos perdimos quién sé cuántas. Dime. Y algo bien importante, porque ahorita ya lo comentamos y la gente seguramente se saca de onda. Cuando yo fui a la exposición de vampiros en el Museo de Policía, no te dejaban tomar fotografías, o sea, no podías tomar fotos. Aquí se pueden tomar las fotos que ustedes quieran. Entonces, llévense una buena cámara si quieren tomarse sus fotografías. Cada exposición está en 90 pesos, sí, creo que 90 pesos, las dos están o no sé si están más caras, pero el caso es que por las dos exposiciones, 180 pesos, se tardan más o menos media hora en cada exposición. Algo que sí les recomendamos en Now Music Radio, Asmisael, Dafne, Maite y yo, es que si van a ir, compren sus boletos con anticipación, porque así como está la exposición de buena, así está de demandante. Entonces, si ustedes quieren ir un viernes a las 5, 6, 7 de la noche, van a encontrar mucha gente y se van a tener que formar. Entonces yo les recomiendo que compren sus boletos antes o que vayan directamente a Forum Buenavista. Como le hice yo, fui temprano el viernes, los compré y llegando nada más nos tuvimos que formar. No tuvimos que hacer fila para comprar y luego formarnos. Entonces, ¿se pueden tomar fotos adentro? Sí, además les toman una foto adentro y después ya a la salida les preguntan si ustedes quieren la foto o no, y eso es ya, bueno, ellos ya se encargan de vendérselas. Ahí puedes ir tomándote tu bebida, tu copita de vino, tu cerveza, tu agüita, tus chicharrones. O sea, está muy, 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 muy accesible la exposición. No hay pretexto, pueden ir. Está, creo que a partir de las 12 del día y hasta las 8 de la noche los viernes, sábados y domingos. Y de lunes a jueves creo que está de 12 a 7 de la noche, si no me equivoco, ¿no? Sí, el fin de semana extienden un poco el horario por obvias razones. Sí. Hay más gente y sí, lo que comentabas, cuando compras el boleto te asignan, bueno, más bien pides un horario en específico para asistir, pero tomen en cuenta que hay que hacer aún así fila, es decir, si tienen el boleto a las 6 de la tarde, pues posiblemente van a entrar por ahí de las 6:20, 6:25, 6:30, y bueno, lo que mencionabas, es bastante importante comprar los boletos antes, porque si tomando esta primicia que les acabo de comentar, tú llegas a las 7 y ya está la fila, te van a decir, no, sabes que no hay boletos para las 7 ni para las 7:30, hay boletos para las 8, para las 8:30, etcétera. Entonces eso tómenlo también bastante en cuenta a la hora de adquirir los boletos. Hay en ambas exposiciones hay una parte, ya saben, de recuerditos, de souvenirs. Sí. La verdad es que
hay cositas interesantes, la clásica playera, llaveritos, separadores, máscaras incluso, está interesante. Los precios, pues ahí sí están un poquito elevaditos en lo que son los souvenirs. Bueno, Sí. depende también, ¿no? No es lo mismo el llaverito que la sudadera, que la playera, Sí. pero lo que son las otras cuestiones que mencionas de los alimentos y comida y bebida, también está bastante suave porque te vas echando tu cervecita, te vas echando tu copita de vino blanco, vino tinto, disfrutándolo. La verdad es que está bastante buena la expo. A mí me gustó mucho, me quedaron ganas de regresar porque es una expo que de esas que aunque vayas poniendo atención o echando el coto, pues no puedes ponerle todo el detalle, toda la atención. Necesitas ir otra vez y digamos que como cuando ves una película, ¿no? Sí, La correcto. vuelves a ver y descubres ciertos detallitos. Por ahí está bastante recomendable. Yo me divertí bastante, aparte obviamente de disfrutar de la compañía tanto tuya como de Dafne como de Maite, que fue una especie de reencuentro después de tantos años y también después de la pandemia. Sí. Estuvo muy bueno y estuvo muy interesante, y aparte lo mejor de todo es que después pues nos fuimos ya como a celebrar mi cumpleaños. ¿Y sabes qué, Asmisael? Ahorita ya me dieron ganas, por ahí tengo una de las fotos, o sea, tengo material que no he sacado todavía. Al ratito a través de mi Instagram, @polancomunica, voy a subir la fotografía en Instagram y en Twitter. Igual y a lo mejor se replica en Facebook, una fotografía donde estoy acostado en una parte de vampiros, que me gustó cómo quedó, la voy a compartir al ratito, y si puedo comparto otro video y voy a etiquetar a Dafne Barreda porque siempre me dice etiquétame perro y nunca le hago caso, entonces la voy a etiquetar. Pero bueno, los invitamos a que vayan a la exposición, búsquenlo como vampiros, brujas en Forum Buenavista y asesinos seriales. Amigo, te mando un fuerte abrazo y te agradezco muchísimo tu compañía esta noche en Veritas de Universus, hablando sobre la exposición a la que fuimos el fin de semana. No, como siempre, gracias a ti por el espacio, también a la gente que nos hace favor de escucharnos, y espero que hagan caso a la invitación y se den un rol por ahí en las expos. La verdad es que les va a gustar bastante. Ahí está, pues bueno, Asmisael Montenegro del ERC, síganlo en su show también de radio, en el circovolador.org, todos los lunes de 6 a 7 de la noche, y en @Asmisael en Instagram y en Twitter, si no me equivoco, y como Asmisael Montenegro del ERC en Facebook. Amigo, te mando un fuerte abrazo y estamos en contacto, ¿vale? Muchísimas gracias, te mando uno de vuelta y dentro de una semanita pues ahí nos estamos echando de habladas. Órale, amiguito. Cuídate mucho, te mando un saludo como el del inicio, cuídate. Hasta luego. Nos vemos, bye bye.